presente 7. Estamos, gracias a Dios, avanzando en el estudio de la lección de este trimestre. Ya estamos en la lección número 10 y nos da mucha alegría pues que puedas seguirnos acompañando a través de este medio, y deseamos en Dios que cada uno de los comentarios pues sean de mucha bendición para tu vida espiritual y sobre todo para el crecimiento en cuanto al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que ojalá que realmente estén siendo de mucha bendición. Y vamos entonces a entrar de lleno a la lección de esta semana. La lección es la lección, como te decía, la número 10 para el 3 de septiembre del año 2022. Y el título de la lección es Templanza en el crisol. Cuando hablamos de templanza nos referimos básicamente a soportar, nos referimos básicamente a mantenernos tranquilos frente a ciertas circunstancias, y en este caso pues la lección va a enfatizar mucho ese aspecto, ¿no? El hecho de mantenerse serenos, mantenerse tranquilos frente a las circunstancias difíciles de nuestra vida. Y el versículo para memorizar es una de las bienaventuranzas que dijo Jesús y se encuentran en Mateo capítulo 5, verso 5, y dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellas personas que actúan con mansedumbre, dice allí Jesús, pues recibirán una recompensa, recibirán una herencia de parte de Dios. Y qué maravilloso saber es que cuando en medio de las circunstancias, cuando en medio de los momentos difíciles de nuestra vida, logramos actuar con mansedumbre, con humildad, con templanza, entonces eso al final de cuentas será recompensado por nuestro Dios. Muchas veces es recompensado aquí en la tierra y en otras ocasiones pues tal vez será recompensado en el reino de los cielos. Pero saber que al final de cuentas esa actitud frente a los momentos difíciles de nuestra vida trae recompensa, creo que debe llenar nuestro corazón de esperanza y de motivación para seguir siendo fieles a nuestro Dios. Y pues realmente muchas veces como seres humanos vemos nosotros la mansedumbre como una debilidad, pero la lección de esta semana nos va a mostrar todo lo contrario. Nos va a mostrar que la mansedumbre y la humildad no son rasgos de debilidad, sino todo lo contrario. Son fortalezas para la vida del ser humano. Y vamos a pasar entonces a la parte del día domingo: pan partido y vino derramado. Esta expresión es un poco, pues vamos a decirlo así, graciosa, ¿no? Y fue una expresión que fue dicha por Oswald Chambers. Él dijo esto, que nosotros debemos convertirnos en pan partido y vino derramado. Y cuando escuchamos esta expresión, pues se puede llegar a entender desde el punto de vista de que debemos estar para servir básicamente. Como seres humanos hemos sido llamados para eso, para servir. Y en la historia de la palabra de nuestro Dios, en la historia de la Biblia, encontramos personajes que sirvieron a Dios de diferentes maneras, pero el hecho de que sirvamos a Dios, como siempre lo hemos dicho, no nos exenta de que pasemos momentos difíciles en nuestra vida. Y yo quisiera ponerte, por ejemplo, lo que nos mencionaba la lección en esta parte, a este personaje, Ezequiel capítulo 24, verso 15. Aquí se nos narra uno de los momentos difíciles para la vida del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 24, versículo 15. Dice allí la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos. No hagas lamentación, ni llores, ni corran tus lágrimas. Dice allí Ezequiel capítulo 24, verso 15 y 16, que Dios le comentó a Ezequiel que lamentablemente pues él iba a perder a la niña de sus ojos, en este caso a lo que él más amaba, que en este caso pues era su esposa. Y cuando Ezequiel recibe esa noticia, pues no fue agradable, pero recibió también una instrucción de parte de Dios. Dios le dijo a Ezequiel: mira, cuando tu esposa sea llamada al descanso, tú no llores, tú no hagas lamentación por esa situación. Y creo que eso es algo realmente complicado. Fue, a mi parecer, uno de los momentos más difíciles en la vida de Ezequiel,
porque perder a un ser querido no es fácil. Perder a un ser querido duele y duele mucho. Y ahora en este caso, pues Ezequiel estaba perdiendo a su compañera, como dice allí el verso 15 y 16, a la delicia de sus ojos. Y eso fue algo que realmente fue difícil para Ezequiel. Y Dios le dio esta instrucción muy clara. Y si vamos más adelante en el versículo 24, Dios le dice algo más a Ezequiel. Le dice allí en el verso 24, Ezequiel, pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Y cuando esto ocurra, sabréis que yo soy Jehová el Señor. Allí Dios le estaba hablando específicamente al pueblo de Israel y le estaba diciendo que a través de la experiencia de Ezequiel ellos debían aprender de él, ellos debían aprender esa lección importante también para su vida y que de esa manera ellos podrían conocer a Dios. Y es que mira, mediante el ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel llegaría a convencerse acerca de la verdad de quién era Dios. Y es que muchas veces nosotros cuando pasamos por momentos difíciles, en ocasiones podríamos llegar a tomar la actitud de acercarnos más a Dios o la actitud de alejarnos de Él. Y a través de esas actitudes nosotros damos un testimonio a las demás personas. ¿Cuántas veces la gente tal vez no nos ha visto en momentos difíciles en nuestra vida y cuando logramos sostenernos, cuando logramos mantenernos fieles a Dios, la gente entonces nos mira y nos observa como ejemplos a seguir. Nos observa como un testimonio de lo que Dios hace en la vida del ser humano. Y eso es maravilloso y era la lección que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel. Ezequiel lamentablemente perdió a su esposa, pero Dios le dijo, mira, no llores por ella. Y luego le dice al pueblo de Israel, y ustedes deben tomar ejemplo de Ezequiel. No deben llorar, no deben sentirse tristes por la situación que van a atravesar, porque así es como van a conocer quién es Dios. Y nosotros tenemos que entender entonces eso. En medio del dolor, de las circunstancias, nosotros podemos llegar a descubrir quién es Dios y la gente que nos rodea también puede llegar a descubrir quién es Dios a través de nuestra propia experiencia. Ahora, vamos a pasar a la parte del día lunes. Interceder pidiendo gracia. En Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 14, nosotros encontramos un momento peculiar en la vida del pueblo de Israel. Allí nosotros encontramos ese momento cuando el pueblo de Israel, Moisés había subido al monte Sinaí para recibir las instrucciones de parte de Dios, para que Dios le diera los 10 mandamientos y la manera como el pueblo de Israel debía obedecerle, debía seguirle. Pero en ese tiempo que Moisés estaba allí, mientras Moisés estaba recibiendo esta instrucción de parte de Dios, abajo del monte Sinaí, se encontraba el pueblo de Israel y se encontraba pues en un estado de idolatría. Ellos habían construido un becerro de oro y lo habían proclamado como su Dios y estaban haciendo fiesta por ese Dios. Y cuando Dios ve esta circunstancia del pueblo de Israel, le dice a Moisés, mira Moisés, el pueblo de Israel se está prostituyendo, se está yendo tras otros dioses, ve tú y es más, Dios le ofrece a Moisés, vamos a destruir al pueblo de Israel y después de haberlo destruido, levantaré de ti una gran nación. Pero es sorprendente porque la actitud de Moisés frente a esa circunstancia no fue de aceptarlo. Y mira, yo creo que Moisés batalló muchísimo con el pueblo de Israel. Realmente creo que Moisés es uno de los ejemplos más grandes de mansedumbre, de paciencia, de templanza frente a las circunstancias difíciles de la vida, porque Moisés atravesó muchos momentos complicados con el pueblo de Israel y aún así Moisés seguía con el deseo de que el pueblo de Israel cumpliera ese propósito de entrar a la tierra prometida. Y cuando Dios le dice a Moisés, mira Moisés, voy a destruir a ese pueblo y voy a levantar una nación de ti, allí se muestran dos aspectos muy importantes de esta historia y que debemos nosotros comprender, porque en primer lugar, esto fue una prueba para Moisés. Fue una prueba para él. Dios quería ver si Moisés tenía realmente un espíritu de compasión, si él realmente sentía ese espíritu de misericordia para con el pueblo.
porque frente a él se le ofreció la oportunidad de que fuera destruido y que de él naciera una nueva nación. Pero Moisés, con su actitud, estaba demostrando que tenía realmente un espíritu de compasión para con el pueblo de Israel. Y la segunda lección importante que podemos aprender de esta historia es justamente eso, que aún en medio de la oposición, aún en medio de la desobediencia que podemos mostrar, también nosotros podemos recibir la gracia de nuestro Dios. Y eso es maravilloso porque, mira, lamentablemente cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos lastima, no somos muy pacientes que digamos, no somos tan humildes, tan mansos cuando alguien nos hace daño a nosotros como seres humanos y en lugar de mostrar un aspecto diferente de nuestra vida, mostramos una idea equivocada. ¿Y a qué me refiero con esto? En el hecho de que, mira, si Dios nos tratara de la misma manera como nosotros nos portamos, creo que ninguno de nosotros como seres humanos tendríamos ni siquiera la oportunidad de levantarnos cada mañana. Es gracias a la misericordia de Dios que tenemos ese privilegio de poder abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Es gracias simplemente a eso, a que Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y eso es maravilloso. Pero nosotros, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos lastima, cuando alguien hace algo con nosotros, en lugar de mostrar esa misma misericordia que Dios muestra con nosotros todos los días, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, lamentablemente nosotros hacemos lo contrario. Nosotros, en lugar de mostrar eso, mostramos el otro lado de la moneda, la otra cara. Y lamentablemente nos está haciendo falta esa gracia que Dios muestra para con nosotros, también que nosotros la mostremos para con otras personas. Moisés fue un ejemplo digno de lo que significaba la gracia de Dios, porque cuando él tuvo la oportunidad de decirle a Dios, sí Señor, adelante, ya no sigamos batallando con el pueblo, Moisés no, Moisés intercedió por el pueblo y pidió a Dios que tuviera misericordia de ellos. Entonces creo que esa es una lección importante que debemos aprender como cristianos, el hecho de que la gracia no es algo que se merezca, la gracia es algo que se nos da y que debemos dar también a otras personas simplemente por el hecho de tener a Dios en nuestra vida. Ahora, pasemos a la parte del día martes, amar a los que nos hieren. Mira, una de las lecciones que aprendemos desde que estamos pequeños es la lección de ojo por ojo y diente por diente. Cuando a mí me ha tocado ver mucho esas situaciones, cuando a veces un niño le pega a otro niño, lo primero que hace el que recibió el golpe fue soltar también el golpe. Y si no le dejan pegar, llora y se siente molesto porque sabe que ha sido agredido y que no se va a quedar con esa gana de devolverlo, ¿no? Y a veces incluso he escuchado a padres que dicen lamentablemente eso, ¿no? Defiéndete, pégale tú también. Y eso es algo que pues se nos ha inculcado desde que nacemos básicamente. Ojo por ojo y diente por diente. Pero mira, ¿qué sucedería si Dios nos tratara igual? Lo que te decía hace unos momentos. ¿Qué pasaría si Dios dijera, bueno, así como tú te portas, así también te voy a tratar? Así como tú eres de rebelde, así también te voy a tratar. Gracias a que Dios es un Dios amoroso y misericordioso y es un Dios maravilloso, es que no nos trata de la misma manera. Pero creo que eso es algo que entonces en nuestra vida también debemos aprender a vivir. Y Jesús lo dijo muy, muy bien en lo que es Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Escucha lo que dice allí Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Dice allí la palabra de nuestro Dios, allí se nos está hablando acerca de cómo debemos tratar a aquellas personas que nos hieren. Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Dice allí la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira, Jesús nos está hablando acerca de un aspecto muy importante. Esto no quiere decir que siempre debemos actuar con calidez y que siempre debemos tener sentimientos positivos hacia aquellas personas que nos hieren, porque cuando alguien nos ha defraudado, cuando alguien nos ha lastimado, cuando alguien en quien confiábamos nos ha pagado de una manera que nos ha lastimado, no es fácil mantenerse tranquilos, serenos frente a esas circunstancias, porque incluso actuar de esa manera va en contra de nuestra propia naturaleza. La naturaleza del ser humano, te digo, desde que nació, básicamente el ser humano es ojo por ojo y diente por diente. Y actuar con mansedumbre o tratar bien a aquella persona que me ha herido es algo que básicamente también va en contra de mi propia naturaleza como ser humano. Y en este caso, mira, Jesús dice, si alguien te trata mal, entonces tú trátalo bien, tú ámalo. Si alguien te habla mal, tú ora por él. Si alguien te hace injusticia, si alguien te ultraja, si alguien te persigue, dice allí Jesús, entonces tú busca hacer algo bueno por esas personas. Y es que esa es la mejor manera en la cual nosotros debemos tratar a aquellas personas que nos hieren. ¿Por qué? Porque eso refleja, como te decía, quién somos y en qué creemos. Dice allí Jesús, bueno, si vuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol y la lluvia sobre buenos y malos, ¿por qué ustedes no pueden hacer lo mismo por aquellas personas que los tratan bien o que los tratan mal? Tratarlos a todos por igual, tratarlos de la misma manera y amar a aquellas personas que nos hieren a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos hayan hecho, mostrar ese amor que Dios manifiesta hacia nosotros. Y cuando hacemos esto, dice entonces allí Jesús en lo que menciona allí en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Dice allí Jesús, si ustedes quieren parecerse a mí, entonces actúen de esa manera. Entonces amen a aquellas personas que los hieren. Entonces traten bien a aquellas personas que les han hecho algún daño, porque solamente así se van a parecer entonces a su Padre que está en los cielos. Y termina diciendo en el verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquellos que quieren ser perfectos como Dios deben entonces iniciar mostrando su amor hacia sus enemigos, hacia aquellas personas que les han hecho daño. Esa es la manera en la cual nosotros podemos ir perfeccionando nuestro carácter. Esa es la manera en la cual nuestra vida va a ir cambiando. No solamente a través de palabras, no solamente decir lo estimo o lo quiero a esa persona, sino mostrarlo a través de los hechos. Esa es la mejor manera cómo yo puedo hacer que mi carácter vaya cambiando, cómo yo puedo hacer que mi carácter vaya pareciéndose al carácter de nuestro Padre Celestial, a través de esa manifestación del amor que yo puedo mostrar a aquellas personas que me han herido, que me han lastimado. Y eso es algo realmente maravilloso, porque no se queda solamente en palabras, sino que creo principalmente que el amor se demuestra a través de los hechos. Y creo que la mansedumbre, la humildad se demuestra también en la manera como yo trato a aquellas personas que tal vez me tratan mal a mí. Muy bien, vamos a pasar entonces a la parte del día miércoles, una boca cerrada. Mira, uno de los ejemplos más grandes que tenemos en la Biblia de mansedumbre es Jesús. Sin duda alguna, mostró Jesús mansedumbre en muchas ocasiones, pero especialmente cuando estaba a punto de ser crucificado,
fue cuando se reveló todavía con mayor claridad este aspecto del carácter de Jesús. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 23 al 25. Dice allí la palabra de nuestro Dios: cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Allí el apóstol Pedro nos está hablando de primera mano acerca de la actitud que tomó Jesús frente a las situaciones difíciles que él enfrentó cuando estaba a punto de ser crucificado. Dice allí la Biblia que Jesús, cuando fue golpeado, cuando fue maldecido, cuando él fue herido por aquellas personas que lo estaban condenando a muerte, Jesús se mantuvo con la boca cerrada, Jesús no amenazó, Jesús no maldijo, Jesús no prometió venganza, no, sino que Jesús actuó con mansedumbre, humildad frente a esos momentos difíciles. Cuando nosotros somos agredidos por otras personas, cuando alguien nos dice algo, lamentablemente somos muy reactivos. Lamentablemente cuando alguien nos ofende de alguna manera, lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva, es responder a esas agresiones. Y lamentablemente pues eso termina dañando o más bien termina haciendo más grande el problema o la circunstancia que estamos viviendo. Y claro, mira, aquí me llama mucho la atención y yo quisiera enfatizar en este aspecto de la lección dos puntos importantes. El primero de ellos es lo que dice Jesús. Dice allí, o lo que dice Pedro que hizo Jesús, mejor dicho. Dice allí que cuando Jesús estaba siendo agredido, él se mantuvo con la boca cerrada, se mantuvo tranquilo y encomendó a Dios su causa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En circunstancias difíciles, en momentos difíciles, debemos entonces encomendar nuestra causa, nuestro problema, esa persona que nos está haciendo daño, debemos encomendarla en las manos de nuestro Dios. Pero también entender una cosa. Jesús dice allí, la palabra de Dios, que Él le dijo a su Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si puedes hacer que yo evite pasar por esto, hazlo. Pero Jesús no actuó. Dios no actuó, sino que Él guardó silencio y permitió que Jesús pasara por la crucifixión, por los latigazos, por los golpes, por las agresiones. El Padre permitió que Jesús pasara por todas esas situaciones. Y es que es allí donde nosotros tenemos que entender que en muchas ocasiones Dios, aunque es un Dios de justicia, aunque es un Dios en el que podemos encomendar nuestra causa, en ocasiones Dios permite que las situaciones ocurran. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender entonces a confiar en la voluntad de Dios, a confiar en que Él tiene un plan, en el hecho de que Él sabe por qué permite que ciertas circunstancias lleguen a nuestra vida y encomendar a Dios esa causa y de esa manera que sea Dios quien tome el control. Pero también aquí es el segundo punto que quiero enfatizar y tiene que ver con el hecho de, solamente por poner un ejemplo, hay personas que lamentablemente sufren violencia dentro de su hogar y el hecho de que la Biblia nos diga que debemos amar a los que nos hieren, el hecho de que la Biblia nos diga que debemos guardar silencio, no quiere decir que debemos permitir también que esas situaciones ocurran en nuestra vida, sino es allí donde nosotros tenemos entonces que encomendar a Dios nuestra causa y actuar siempre dentro del marco de lo que cristianamente sabemos que es correcto. Es decir, si estamos pasando por alguna situación como esa, no porque la Biblia nos pida que debemos guardar silencio, debemos entonces permitir que nos pisoteen, que nos lastimen físicamente, que nos lastimen psicológicamente, porque eso es lo que la Biblia nos está pidiendo. No, Dios nos está pidiendo eso, pero también recordemos que a Dios no le agrada que una persona sufra, que a Dios no le agrada que se aprovechen de la persona más débil, se aprovechen de una persona que no tenga tantas posibilidades. Dios no le agrada eso y en muchas ocasiones reprendió al pueblo de Israel
por abusar de esas situaciones. Pero es allí donde yo tengo que entonces encomendar mi causa a Dios y actuar de acuerdo a lo que cristianamente se considera correcto. Así que también creo que es importante dejar este aspecto en claro, ¿no? Porque a veces podemos llegar a caer en el error de, bueno, la Biblia nos pide que debemos amar a los enemigos y seguimos allí con alguien que nos está haciendo daño. Y eso tampoco es cristianamente correcto, sino al contrario, debemos encomendar nuestra causa a Dios y actuar de acuerdo a lo que es pues, la Biblia y lo que cristianamente es aceptable delante de Dios. Así que poder también comprender ese aspecto de la vida del cristiano. Y para la última parte de la lección, la parte del día jueves, nuestra roca y refugio. Y mira, aquí me gustaría leer contigo lo que nos dice el Salmo número 62, versículos 3 al 6. Salmo 62, versículos 3 al 6. Escucha lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo conspiraréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarlo como a pared desplomada y como a cerca derribada? Solamente conspiran para arrojarlo de su grandeza. Aman la mentira con su boca, bendicen, pero maldicen en su corazón. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Aquí el salmista David estaba pasando un momento difícil, tal vez una circunstancia donde estaba siendo perseguido por sus enemigos y querían pues verlo derrotado, querían verlo tirado en el suelo, y en esas circunstancias David clama a Dios y le dice: Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi refugio, en ti yo no voy a resbalar, en ti yo podré salir vencedor, en pocas palabras. Y creo que esto es algo que debemos entender como cristianos. Mira, saber, en ocasiones parece ser que Dios guarda silencio, que Dios no actúa, pero saber que en Dios yo puedo mantenerme firme es lo que debe motivarme a seguir tomado de la mano de Dios. Creo que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que demuestra ese interés por las circunstancias difíciles que a veces nos toca vivir, y comprender que a veces la mansedumbre, a veces, o no mejor dicho, no a veces, sino que la mansedumbre, la humildad, no son debilidades de carácter, sino todo lo contrario, son fortalezas, y proyectadas en las manos de Dios, son fortalezas que pulen y que mejoran nuestro carácter realmente. Entonces, al igual que David, saber que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, debe ser motivo suficiente para tratar de avanzar en nuestra vida como cristianos. Y para concluir la última parte de nuestra lección, yo solamente quiero dejarte con este pensamiento en tu mente. Mira, necesitamos dos cualidades en nuestra vida: el dominio propio y la mansedumbre. Son dos aspectos que, si los tenemos presentes en nuestra vida, entonces eso nos ayudará a poder mantener templanza frente a las circunstancias difíciles. Realmente creo que es importante trabajar en estos aspectos en nuestra vida. ¿Y cómo consigo el dominio propio y la mansedumbre en mi vida? Pues la manera de conseguirlo es a través de una relación personal con Dios. Cuando yo tengo una relación personal con Jesús, el carácter de Jesús se reproduce en mi vida, y de esa manera me convierto en una persona como Jesús, en un hombre de dominio propio, en una mujer de mansedumbre, y de esa manera poder mantenernos temperantes frente a las circunstancias difíciles de nuestra vida. Y bueno, pues antes de concluir, quiero dejarte una invitación más. Quiero pedirte que si llegaste hasta esta parte del video, no te vayas sin dejar tu like, no te vayas sin comentar, sin compartir. Esto, para que llegue a más personas, hay que apoyarlo, y también pues invitarte a que, si aún no te has suscrito a este canal, lo puedas hacer, que te suscribas, suscríbete, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición todo el material que subimos a este canal. Entonces, pues después de esta invitación, vamos a inclinar nuestro rostro y busquemos a Dios por medio de una oración.
Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, en esta hora solamente queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a tener ese dominio propio, esa mansedumbre, esa humildad en nuestra vida, Señor, de tal manera que frente a las circunstancias difíciles podamos actuar de manera temperante, con esa templanza de carácter, Señor, y de esa forma, Padre, salir vencedor frente a esos momentos de nuestra vida. Nos encomendamos en tus manos en este momento y te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.